A esta le vamos a denominar obligación 1. Originaria, también le llaman primitiva. Acá hay una relación obligacional, acá hay un acreedor, acá hay un deudor. ¿De acuerdo? Supongamos que la obligación es una compraventa. Supongamos que él adquiere una casa, ¿no? Entonces, él es el comprador, este es el vendedor. Él ya le pagó la suma de $100.000 americanos. ¿Ustedes están de acuerdo? Él, al cumplir su prestación, dejó de ser deudor, pero mantiene su condición de acreedor. Él ha recibido la contraprestación, pero le falta efectuar a su vez, cumplir a su vez con su prestación, que consiste en transferir la propiedad. De pronto, en esta obligación número 1, por así decirlo, de pronto surge un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? De pronto resulta que el vendedor, esta casa, que debería transferir la propiedad al acreedor, resulta que por algunos motivos resulta difícil, complicado que se le transfiera, que se lo entregue. Supongamos, para poner la cosa un poco más realista, ambos son familiares. ¿Ya? Digamos que ambos son hermanos. Pero los padres de ellos resultan siendo detectados con cáncer y tienen que irse necesariamente a otro país a seguir un tratamiento sumamente costoso. Entonces, lo inmediato consiste en vender este inmueble, ¿no?, a terceros con la finalidad de continuar con el tratamiento. Entonces, ambos, que son familiares, pueden ser hijos, familiares cercanos, se ponen de acuerdo, y si bien es cierto, esta obligación subsiste, pero se ponen de acuerdo en novarla, es decir, en reemplazarla por otra. Y esa es la esencia de la novación. La novación consiste en extinguir una relación obligacional primigenia originaria y reemplazarla por otra. Podemos llamarle obligación 2, obligación posterior. Y acá viene, y esta es, acá, cuando hay el cambio de esta a esta, acá estamos hablando de novación. Ahora, la novación a su vez puede ser objetiva o puede ser subjetiva. Si es objetiva, cambia la prestación o cambia el título de la prestación. Si es subjetiva, lo que cambian son los sujetos. Si el que cambia es el acreedor, estamos frente a una novación subjetiva activa. Si estamos frente a un cambio del deudor, estamos frente a una novación subjetiva pasiva. Entonces, deciden dejar sin efecto la primera obligación y reemplazarla por una segunda. En eso consiste la novación. Cuando se dice que la novación implica la extinción de la obligación, implica la extinción de la primera o de la segunda. Y va a ser reemplazada por
una posterior, por una segunda. Si en esa segunda se cambia la prestación o se cambia el título de la prestación, del bien objeto de la prestación, se llama objetiva. Si en esta segunda obligación lo que cambia son los sujetos, puede ser una novación subjetiva activa o pasiva. Pongamos un ejemplo un poco más, no tan jalable los pelos. Supongamos que de buena fe, ¿no?, él quiso comprar el inmueble en $100.000 al vendedor, ¿de acuerdo? Entonces pactaron, por ejemplo, 5 cuotas, o claro, 5 cuotas de $20.000. ¿Así estamos de acuerdo? 5 cuotas de $20.000. Entonces, el comprador paga la primera cuota, firman el contrato, elevan a escritura pública, entra en posesión el comprador, perfecto, está bien. Pero de pronto el comprador le llega la mala suerte. Se va a pique a sus negocios, pierde el trabajo, se enferman sus familiares, en fin, le viene la catástrofe. Y él conscientemente no puede cumplir con los otros 4 pagos de $20.000. Y se lo hace saber a su acreedor. Si él es comprensivo, dirá, bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. Tú ya me diste $20.000. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Están captando la idea? Bueno, está bien, la compraventa la vamos a dejar sin efecto porque tú no puedes pagarme los otros $80.000. ¿Hasta ahí me sigue? Vamos a hacer algo. He consultado con mi abogado y mi abogado dice que podemos hacer una novación. Entonces dice, ¿qué es eso? Mira, vamos a dejar sin efecto la compraventa y lo vamos a transformar no en una compraventa, sino la vamos a transformar en un arrendamiento, donde como mi casa está en buenas condiciones, está en zona céntrica, es grande, vamos a quedar como que yo te estoy arrendando mi inmueble por $1.000 mensuales, y como ya me has pagado $20.000, tú me has pagado por adelantado 20 meses. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dejan sin efecto la compraventa, ¿así nos entendemos? Dejan sin efecto la compraventa, celebran el segundo contrato, esta vez de arrendamiento, bajo principio de prueba escrita, bajo sanción de nulidad, y debe dejarse constancia al momento de celebrar la segunda que están novando o reemplazando a la primera. O sea, debe dejarse constancia que este contrato, el segundo de arrendamiento, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo?, se está celebrando en vía de novación, reemplazando a la que originariamente fue una de compra-venta. Les pregunto, ¿qué tipo de novación será en este caso? Objetiva. ¿Con qué modalidad? Cambio de título. Cambio del título. ¿Por qué? Porque el bien fue entregado. Lo que ha cambiado ha sido el título. Puede ser al contrario. Puede ser que le venga imposible la entrega de la compraventa del inmueble. Pueden hacer otro cambio por otra compraventa, pero ya no de un inmueble. Puede ser, por ejemplo, se me ocurre de 4 departamentos, de 20 caballos de paso, de una flota de automóviles. Allí, en ese supuesto, ¿qué tipo de innovación sería? ¿Innovación? ¿Por qué? Cambio de posesión. Y es más, puede inclusive cambiarse por una obligación de hacer. Claro. O sea, la norma no te especifica que debe ser determinada tipo de obligación con otro tipo de obligación. Puede ser cualquier cambio. ¿Así nos entendemos? Entonces, esa es la situación acá. Siempre en la novación se tiene que hacer mención en la segunda obligación que está siendo celebrada en vía de novación,
reemplazando y extinguiendo a la primera. Porque si no se hace mención a eso, ¿cómo diablos sabemos que se trata de una novación o capaz se trata de una obligación diferente entre las partes? No sabemos. La única manera de saber es hacer una mención expresa. ¿Qué dice la norma? Artículo 1277. ¿Ya? Por innovación se sustituye una obligación por otra. Ya. Para que exista innovación, es preciso que la voluntad de innovar se manifieste indubitablemente en la nueva obligación, Ya. aunque la existencia de la anterior sea incompatible con la nueva. Ya. ¿Qué más? Siguiente artículo. 278. Hay innovación objetiva cuando el acreedor y el deudor sustituyen una obligación primitiva por otra con posición distinta o a título diferente. Ahí está. Sigue. La emisión de títulos valores o su renovación, la modificación de un plazo o del lugar de pago o cualquier otro cambio accesorio de la obligación no produce innovación. Entonces, si yo tengo una deuda de 10.000 soles a 15 meses y de pronto no puedo pagar y solicito un refinanciamiento y me hacen un refinanciamiento, ¿eso será innovación? No. Cambio de plazo, modalidad, renovación de títulos valores, o sea, aspectos secundarios, el mismo código está señalando que no constituyen innovación, porque esos cambios no son esenciales, son cambios meramente accesorios. ¿Claro está ahí? O sea, ahí hay que distinguir para distinguir la innovación, que implica todo un cambio de una obligación por otra, ¿ya? Para diferenciarlo de las modificaciones de una sola obligación. Porque lo que estamos viendo en este artículo se está haciendo referencia a las modificaciones que sufre un acto jurídico como consecuencia del acuerdo de las partes. Pero no estamos viendo la extinción de una obligación por otra, sino simplemente estamos viendo la modificación de una sola obligación, no hay segunda. Por eso la norma lo está diciendo clarísimo. ¿Hasta ahí nos entendemos? ¿Alguna pregunta? ¿Sí está claro? Ya. Sí. En la innovación, por cambio de acreedor, se requiere además del acuerdo entre el acreedor que sustituye y el sustituido el asentimiento del deudor. ¿De nuevo? En la innovación por cambio de acreedor Ya. se requiere, además del acuerdo entre el acreedor que sustituye y el sustituido, el asentimiento del deudor. Acá está. Innovación subjetiva, activa, cambio de acreedor. Entonces, acá viene el asunto. Entonces, supongamos, vayamos al mismo ejemplo. No te puedo comprar la casa, ya te adelanté $20.000, ¿de acuerdo? Entonces, estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? En que, o en todo caso, podemos mantener, la otra alternativa podría ser esta, ¿no? Podemos mantener la prestación, o sea, puede mantenerse, por ejemplo, supongamos, el comprador dice, mira, ¿sabes qué? Yo ya no puedo pagarte los 80.000 restantes. Pero, ahí viene el pero tengo mi hermano, tengo un primo, tengo un familiar que esté interesado en la casa. Entonces, ¿qué te parece si hacemos una novación? Pues ahí está el pero esa sería una novación subjetiva pasiva. No, es que vamos por partes. Vamos desde el punto de vista del acreedor. ¿Quién es el acreedor? El acreedor es el dueño de la casa. ¿De acuerdo? Vamos por ese lado. Si el acreedor es el dueño de la casa, el acreedor le dice, mira, tú me debes $20.000. Perdón, me debes $80.000. ¿Cierto? Entonces el acreedor dice, mira, vamos a hacer esto. Vamos a seguir, se va a celebrar el mismo contrato, mejor dicho, otro contrato de compraventa. La prestación no va a cambiar, pero vamos a hacer una cosa. Pero ya no me vas a pagar a mí los 80.000, sino se lo vas a pagar a quién? A un primo a quien a su vez él me ha dado los 80.000 de adelantado.
Entonces estamos frente a un cambio ¿de quién? Del acreedor. Pero, como dice acá, cuando hay una novación subjetiva activa con cambio de acreedor, tienen que estar de acuerdo tanto el deudor, vamos ubicando, ¿quién es el deudor? Solamente pagó 20.000, ¿no? Debe, ¿cuánto? 80.000. Entonces así, este es el acreedor y este es el deudor. Él dice, ¿sabes qué? Faltan los 80.000, pero le dice, ¿sabes qué? Yo a su vez ya recibí los 80.000 de un tercero. Así que vamos a hacer esto, se va a celebrar de todas maneras la compraventa, pero ya no conmigo, sino con él. Y tú le vas a pagar a él los 80.000. Pero para eso se requiere la anuencia del deudor y del acreedor como regla. Porque puede ser que él le tenga bronca a él, o él, por ejemplo, claro, podría ser, te puede tener una inmigración personal. No, tan loco, no lo veo ni en pintura. Si quieres, búscate a cualquier otro menos a él. Porque ojo, esta obligación número 1 tiene que ser novada, reemplazada. Y como regla general, vamos a ver que en los absolutos se requiere la autorización o el acuerdo de ambos. De nuevo el artículo. En la renovación por cambio de acreedor se requiere, además del acuerdo entre el acreedor que sustituye y el sustituido, el asentimiento del deudor. El acreedor, este es el acreedor sustituido. ¿Y el tercero quién sería? El acreedor que se sustituye. Pero para que esto opere, se necesita que el deudor acepte. Si no, no operaría. Ojo, la segunda obligación también va a ser o no va a ser una compraventa. ¿El cambio es objetivo? No. El cambio es subjetivo. En la segunda. ¿Pero a quién vamos a reemplazar? Al acreedor. Novación subjetiva activa. ¿Entendió? Sigue entonces. ¿Qué artículo sigue? Artículo 1281. Renovación por delegación requiere, además del acuerdo entre el deudor que sustituye y el sustituido, el asentimiento del acreedor. Por delegación. Entonces vamos al otro extremo. Aquí hay, por si acaso, y aprovechamos, en la novación subjetiva pasiva hay dos posibilidades. Una es la novación subjetiva pasiva por delegación. Y acá es por expromisión. Aquí, en por delegación, se necesita, ¿qué dice la norma? ¿El acuerdo de quién? Entre el deudor que sustituye y el sustituido. Pero no, se requiere que el acreedor dé su consentimiento. O sea, si nos ganamos el pase, la novación subjetiva pasiva por delegación es lo contrario de la activa. Porque en la anterior, cuando hemos visto acá, para sustituir al acreedor, el deudor tiene que aprobar. Y en la otra es el acreedor, o sea, el tercero va a estar acá. Este es el tercero. Repito, la novación subjetiva activa implica un cambio de acreedor, lo cual va a suceder sí y solo sí cuando el deudor esté de acuerdo. Cuando hablamos de novación subjetiva pasiva por delegación, al que vamos a sustituir no es al acreedor, sino al deudor. ¿Quién lo va a sustituir? El tercero.
Entonces, así como va a haber un deudor sustituido, va a haber un deudor que se sustituye. Pero para que este entre en la nueva relación obligacional, al contrario, necesitamos que el acreedor preste su consentimiento. Entonces, podemos pasar en sentido inverso. Mira, yo te acabo de pagar $20.000, ya no te puedo seguir pagando. El otro dirá, bueno, yo te entiendo que no me puedas pagar, pero igual yo necesito la plata y necesito vender el inmueble. ¿Qué te parece si yo como deudor me consigo un tercero? Y yo tengo que liberarme, pues, porque es una novación. Yo me libero, pero ¿cómo? Pero pongo en mi lugar a fulano de tal. Entonces el acreedor dirá, sí, pues ¿quién es? Fulano de tal, Infocor, chequea. No, ese le tiene deudas a todo el mundo, ese no quiero. Yo quiero una persona solvente. Se niega. Si dice, ¿quién es? Ah, no, he chequeado, ese pata sí tiene plata, tiene dinero, tiene propiedades, es empresario de éxito. Es un oropesa, ¿no? Va bien, no hay ningún inconveniente. Entonces yo presto mi autorización para que en la segunda obligación se mantiene la compraventa. Eso es importante, quiero que lo entiendan. Pero yo como acreedor también me mantengo. ¿Quién va a cambiar? Ya no eres tú, sino él. Eso se llama novación subjetiva pasiva por Delegación. Que es exactamente lo contrario de la novación subjetiva activa por cambio de... ¿Qué sigue? La novación por expromisión puede efectuarse aún contra la voluntad del deudor primitivo. Ya. Hay circunstancias donde podemos pactar que en caso de novación subjetiva es el acreedor quien directamente busca o acepta o determina quién va a ser su próximo deudor sin que para eso medie la intervención del deudor. Porque en la otra hemos visto que el deudor, repite de nuevo el artículo. La novación por expromisión puede efectuarse aún contra la voluntad del deudor primitivo. Así es. Entonces, la clásica. Yo le presto dinero al hijo y el hijo es misio, es irresponsable, no paga. Entro en tratos directos con el padre. El padre me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar la deuda de mi hijo. Está bien, no hay ningún problema. Entonces, ¿sabes qué, compadre? Resuelvo la obligación. No, que yo te voy a pagar. Zafa para acá, tú no sabes. ¿Con quién? Con tu papá. Ve para acá. Pagan contigo, celebro el siguiente. O sea, me importa un pito, un comino, la opinión del deudor antiguo. Cuando eso sucede, estamos frente a una novación subjetiva pasiva por Expromisión. Para que lo tengan claro, la novación subjetiva activa por cambio de acreedor requiere que el deudor y el acreedor originales se pongan de acuerdo. ¿Para qué? ¿Se pongan de acuerdo para qué? Para que el tercero que sustituye al acreedor entre. En la novación subjetiva pasiva por delegación tienen que estar de acuerdo tanto el acreedor como el deudor originales para que entre en lugar del deudor original un tercero como nuevo deudor. Y en cambio en la novación subjetiva pasiva por expromisión nos importa un comino la opinión del deudor y directamente el acreedor resuelve ese contrato y se pone de acuerdo con la otra persona, quien acepta voluntariamente ser deudor. No importa un comino su opinión. Pero siempre tiene que haber dos obligaciones. Una originaria y otra posterior. Si es objetiva, reitero, se cambia la prestación o se cambia el título de la prestación. Y
Y si es subjetiva, lo que cambia es el acreedor o el deudor. Y si cambia el deudor, dependiendo si es necesario o no la autorización del deudor original. Si es necesaria la autorización del deudor original, será novación subjetiva pasiva por delegación. Y si no es necesario, será novación subjetiva pasiva por expromisión. Pero lo cierto es que hay dos obligaciones. La primera y la segunda. Esta queda extinguida y es reemplazada por la segunda. Por eso es que la novación implica un modo de extinción de las obligaciones. En este caso se extingue la originaria. Profesor, pero hay una nueva obligación. Sí, pues, pero esta nueva obligación es otra historia. No tiene nada que ver con eso. O mejor dicho, surge como consecuencia de haber extinguida. Se puede ver diversos casos, sobre todo en obligaciones de hacer, ¿no? Entonces, una persona, por ejemplo, ¿no?, quiere que un escultor le haga la escultura de su madre, ¿no? Entonces el escultor o de su esposa, mejor, ¿no?, de su esposa. Entonces el escultor compra el bloque de hielo y de mármol, perdón, ya está empezando a cincelar, y de pronto el esposo, el que le contrató para la obra, se da cuenta que la mujer está que le pone los cachos, le saca la vuelta. Obviamente no tiene ningún interés en hacer la estatua de la mujer que le ha puesto los cachos. Entonces se pone de acuerdo con el escultor. El escultor dice: sí, pues compadre, pero ¿qué quieres que haga? Yo ya compré el bloque, o no, he puesto de mi plata, ya estoy empezando a chambear. El asunto de cachos entre tu mujer y tú, ese no es mi problema. Tenemos un contrato y yo voy a cumplir mi parte, pero entiende, yo no puedo. Bueno, no sé, pues ahí viene por la solución. ¿A quién busco? ¿A quién busco? ¿A quién busco? Buscas a un tercero. Oye, ¿tú no estarías interesado en que le hagan una escultura, no sé a quién, capaz, no sé, a mi mamá? Ya, tu mamá, ven para acá. Mira, él entra en mi lugar, aprovechando que tú recién estás comenzando a cincelarte, ¿no? Sí, el otro dice: sí, yo quiero, ya, perfecto, ¿cómo es? Ya yo voy a pagar, pero lógicamente no es de la que le puso los cachos al hombre, sino de la de mi mamá. Pues. Ya no importa, trae a tu mamá, trae su foto y hacemos. Ahí está. ¿Qué tipo de innovación es? Subjetiva, pasiva. Por delega, porque el acreedor, que es el escultor, acepta. Claro, porque ojo, está recién comenzando, pues. ¿No es cierto? Está cincelando, está comenzando a cincelar. En otras circunstancias, no, compadrito, ya avancé el cacharro, inclusive, como lo bacán. O sea, estas figuras son bien prácticas. Y ustedes, como futuros abogados, pueden emplearla para solucionar problemas. ¿Por qué hay conflictos? Hay conflictos porque no sabemos emplear estas figuras. Si supiésemos emplear estas figuras, muchos de los problemas y conflictos de carácter judicial se podrían perfectamente solucionar. Se podrían perfectamente solucionar buscando una manera creativa de solucionar los problemas. Está bien, no me puedes pagar, ¿no? Sí, pues, pero está bien, pero no sé, yo necesito. Está bien, yo te deberé, pero yo entiendo que tú eres un muy buen abogado, entonces, ¿sabes qué? Cambiamos, ¿no? Entonces ya no me vas a pagar dinero, sino ese dinero lo vamos a transformar, por ejemplo, en la defensa que tú haces de mi proceso judicial. ¿Se dan cuenta? Tú me debes $10,000, pero sabes que no me puedes pagar, yo tengo los procesos, yo sé que tú eres buen abogado y resulta de que tú eres especialista en estos temas, entonces ¿sabes qué? Hacemos esto. No vamos, y en la otra obligación, ¿qué hacemos? Y es por servicios por honorario, por tus cualidades profesionales. Yo para eso ya te pagué, pero no, estamos por pagado. Punto.
Digamos que los 10.000 dólares que te dio originariamente como mutuo o dinerario, ya es como, vamos a entenderlo como un adelanto de honorarios. ¿Se puede o no se puede? Pero hay que tener inteligencia, hay que tener la suficiente plasticidad para plantear esto. ¿Hay más? 283. Ya. En la innovación no se transmiten a la nueva obligación las garantías de la obligación extinguida, salvo pacto en contrario. Ah, ya. Ahora, en esta obligación 1, puede ver que ha habido garantías personales, cartas fianzas, dependiendo de lo que sea, puede haber una garantía mobiliaria, una garantía hipotecaria, en fin. ¿No? Cuando dice que se cambia la originaria por la segunda, a ver, atentos, no se transmiten las garantías, salvo que hayas pactado en contrario. Si pactan en contrario que las garantías que se constituyeron en la primera obligación van a mantenerse en la segunda, entonces ahí sí. Pero tiene que expresarse. ¿Sí me dejo entender? Tiene que expresarse que las garantías otorgadas en la obligación número 1, que se va a extinguir, van a seguir valiendo para la segunda. Eso se va a dar sobre todo cuando sean novaciones objetivas. ¿Por qué? Porque no va a haber cambio de sujetos. ¿Se dan cuenta? No va a haber cambio de sujetos. El acreedor y el deudor van a ser los mismos sujetos. Entonces, si son los mismos sujetos, entonces las garantías pueden perfectamente mantenerse en la primera, de la primera pueden subsistir en la segunda, pero tiene que ser expresamente acordado, porque si no se dice nada, las garantías otorgadas en la primera obligación se entiende que se han extinguido, por la sencilla razón de que la segunda obligación extingue a la primera. Y si la primera, por regla general, si la primera tuvo sus propias garantías, al quedar extinguida, entonces tendrá que, nada obsta a que perfectamente se extingan las garantías de la primera obligación y las partes, por conveniencia, acuerden sustituir esas garantías o constituir unas nuevas más adecuadas a la naturaleza de la segunda obligación. Pero eso también es un tema de acuerdo. Doctor, una consulta. En el ejemplo de la innovación de la compra de la casa, yo decido comprar la casa por $60.000, ¿no? Yo le doy $20.000 al acreedor y los $40.000, como usted había indicado, ya no puedo pagarlo y busco a un deudor. Busco a otra persona que reemplace. ¿Y qué pasa con esos $20.000 que yo ya le había dado? No, pues esos $20.000, por ejemplo, en el supuesto anterior, esos $20.000 pueden ser reemplazados en una objetiva como pagos adelantados de arrendamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y en el otro caso, esos $20.000, por ejemplo, si has podido devolverlos, por ejemplo. O si lo has podido devolver y como lo has devuelto, entonces en la siguiente pactas la reducción pues, del precio, porque has logrado devolverlo. Ya tomas tus 20. La casa vale 100, tomas tus 20, busco a alguien que me reemplace, pero tampoco vas a cobrarle otra vez 100. Como te he logrado devolver tus 20, a este pata le vas a dar por 80. Esa sería la figura. Para que él reciba de todas maneras sus 100. Los 20 originarios míos, ¿no? Y los 80 del segundo. Esa es la figura. ¿Preguntas? ¿Qué más sigue? Sin embargo, en la innovación por delegación, la obligación es exigible contra el deudor primitivo y sus garantes, en caso que la insolvencia del nuevo deudor hubiese sido anterior y pública o conocida del deudor al delegar su deuda. Claro, es que cuando es por delegación, puede ser que por descuido, puede ser que por alguna circunstancia el acreedor desconozca del verdadero estado. Claro, estamos hablando del año 84. Ahora con las centrales de riesgo este artículo resulta ya un tanto inoficioso. ¿No es cierto? Antes sí podías esconder o dar apariencia de que tienes dinero o que no tienes según sean los casos. Ahora ya no, ahora prácticamente todo está bancarizado. Ahorita tú das tu DNI de cualquier persona, lo buscas en el sistema y te rastrean.
Y si tienes conocidos en los bancos, olvídate, y te sacan todas tus cuentas. A ustedes todavía no, pero ellos me paran llegando cada rato, pues no, aviso, ¿sabes qué, Eduardo Quispe? Te vas a ganar un pavo, le prestas un pavo. Sí, sácanos una cuenta de ahorro por 15.000 soles y te regalamos un pavo. Otros llaman, ¿sabe qué? Usted tiene deudas con el banco tal, nosotros le compramos la deuda. La pregunta es, ¿no le conocen eso? Entonces, ¿dónde está el famoso secreto bancario? Esa es la pregunta, pues, ¿no? O sea, se supone que nadie debe saber, pero entre los bancos trafican y circula la información. Y esa información, malos elementos del sistema bancario, ¿qué es lo que hacen? Lo comunican a los sicarios, lo comunican a los extorsionadores. Por eso que los extorsionadores de frente se van y te llaman. ¿Sabes qué? Quiero que me pagues tanto, pero yo soy inicio. ¿Cuál inicio? Tú tienes cuenta acá, tienes cuenta acá, tienes cuenta acá, tienes cuenta acá. Pero ¿viste cómo saben? Y si no me pagas, es que toda esa información te la venden, pues. Te la trafican. Si tú te vas a Lima, en Wilson, ahí lo venden. Los bancos de datos de los bancos, ahí están. Entonces ahí saben quién es quién. Están tus datos completos. Entonces, de todas maneras el artículo dice, si en la novación subjetiva pasiva por delegación resulta que el nuevo deudor, el acreedor ha pasado de Guatemala a Guatepeor, por así decirlo en concreto. Es decir, el nuevo deudor es más misio que el anterior, entonces existe la posibilidad que en ese supuesto el acreedor, porque el acreedor permanece, subsiste, el acreedor pueda ir, aparte de ir contra el deudor actual, puede ir contra el anterior. Es un mecanismo, es una norma orientada a protegerlo. Pero lógicamente, vuelvo a repetir, ahora en la práctica ya es un tema sumamente ya difícil que se aplique este artículo porque todo está informatizado y ahora todo el mundo conoce las cuentas de todos. Al menos a nivel del sistema financiero y bancario, ahí te conocen todo. Por eso que constantemente están llamando, ¿no? Por la guerra de los préstamos o comprarte la deuda. ¿Qué más? ¿Terminó la versión? Ya. ¿Sigue? Sí. 1284. Cuando una obligación pura se convierte en otra sujeta a condición suspensiva, ya. Solo habrá novación si se cumple la condición. Si se cumple la condición. Ya, entonces, ustedes saben que la condición es un evento futuro, ¿no? Que determina si es que los efectos jurídicos del acto se suspenden hasta que se cumpla o los efectos jurídicos del acto se extingan si es que se cumpla. Si es el primer caso, será una condición suspensiva y si es en el segundo caso, será una condición extintiva. ¿De cuál estamos hablando en este caso? De nuevo. Cuando una obligación pura se convierte en otra sujeta a condición suspensiva, solo habrá novación si se cumple la condición, salvo pacto en contrario. Entonces, lo ideal sería, ¿sabes qué? Yo te voy a comprar la casa en $100.000, perfecto, siempre y cuando tú te cases, tú dejes la soltería a más tardar el año 2016. Es una condición suspensiva, entonces hay que esperar todo lo que reste del año 2015 y todo el año 2016 para darle plazo. Hasta antes de eso, regla general, no puede haber novación, salvo que pactemos lo contrario. O sea, si se admite pacto en contrario, si se admite pacto en contrario. Las partes pueden estar urgidas por dejar sin efecto la condición, pueden estar urgidas y dejar sin efecto la condición y proceder a la novación. Pero eso tiene que ser acuerdo de las partes. Eso es importante. ¿Qué más? Las mismas reglas se aplican si la antigua obligación estuviera sujeta a condición suspensiva y la nueva fuera pura. Eso. ¿Qué más? 285. Cuando una obligación pura se convierte en otra sujeta a condición resolutoria, opera la novación, salvo pacto contrario. Claro, ¿por qué? Porque si se producen los efectos resolutorios, de nuevo,
Cuando una obligación pura se convierte en otra sujeta a condición resolutoria, opera la novación. Lógicamente, ¿por qué? Porque si es que opera la condición resolutoria, entonces al resolverse esa obligación primigenia, entonces la segunda, la novación, puede perfectamente surtir sus efectos. ¿Qué más sigue? Las mismas reglas se aplican si la antigua obligación estuviera sujeta a condición resolutoria y de nuevo opera. Así es. Artículo 286. Si la obligación primitiva fuera nula, no existe una novación. Claro, porque si esta decae en nulidad, insalvable. Entonces, si este acto jurídico es nulo, la novación, la nueva, que va a reemplazarla a esta, también tiene que ser nula. ¿Qué más? Si la obligación primitiva fuera Anulable. la novación tiene validez si el deudor, conociendo del vicio, asume la nueva obligación. Pero tendrá validez en ese supuesto, porque si no, obviamente tienes que plantear tu proceso de anulabilidad dentro de los 2 años. Y si tú planteas un proceso de anulabilidad, entonces quiere decir de que conociendo no consientes. O sea, mejor dicho, es posible que un acto anulable, ¿y cuándo un acto jurídico es anulable? Ya lo hemos visto. ¿Cuándo es? Ustedes lo han visto en hace 2 semestres. Cuando hay problemas de vicios de la voluntad, cuando hay problemas de dolo, cuando hay un problema de error, cuando hay un problema de violencia físico-psicológica. Cuando se dan los supuestos, si mal no recuerdo, el 221, ¿no? 221, los supuestos del 221 del Código Civil. Un acto jurídico es anulable, ¿cierto? El acto jurídico es anulable, 221, ahí está. Porque no estamos hablando de caso de nulidad, ¿no? ¿Por vicio? Por vicios. Pues, ¿cuáles son los vicios de la voluntad? El error, el dolo y la violencia, que puede ser físico y psicológica, ¿no? Entonces, si es un problema de error, es porque el mismo sujeto tiene una falsa representación de la realidad, que tiene que ser dirimente y esencial, porque en virtud de esa falsa representación es que se ha visto persuadido él mismo de celebrar el acto, ¿no? Entonces, por ejemplo, has confundido a la persona, que crees que con el titular del derecho, tu contraparte es el titular de ese derecho, resulta que no lo es, ¿no? Hay una confusión respecto del bien, hay confusiones respecto de la cantidad, en fin, ahí tendríamos que chequear eso. ¿Qué más? Si la obligación primitiva. Ya. Artículo 287. ¿Ya? Si la nueva obligación se declara nula o es anulada, Ya. la primitiva obligación revive, pero el acreedor no podrá valerse de las garantías prestadas por terceros. Supongamos que ha habido una novación, pero esta segunda es declarada nula, porque la segunda es la que está atacada con los supuestos del 219 del Código Civil. No es la primera es válida, ¿de acuerdo? Es la segunda la que tiene el problema. Si los problemas es con la segunda, entonces lo que está diciendo esta norma es que la obligación, la segunda obligación, al ser declarada nula, genera que revivan los efectos de la primera. Pero al revivir los efectos de la primera, esta obligación número 1 a su vez pudo haber tenido garantías, ya sea del deudor o ya sea de terceros. Si las garantías han sido otorgadas por el deudor, obviamente mantendrán o revivirán las garantías generadas por él. Pero si las garantías han sido otorgadas por terceros, esas garantías que fueron otorgadas por terceros a la obligación originaria o primitiva ya no pueden hacerse valer cuando ésta reviva. ¿Por qué? Porque los terceros garantizaron esta obligación cuando esta obligación estaba vigente. Cuando esta obligación fue dejada sin efecto, fue extinguida por la segunda y no hubo transferencia. Entonces, los terceros que garantizaron esta obligación, el papá respecto de los hijos, ¿no?
los hermanos respecto de sus otros familiares, ya no pueden transferirse. Si se vuelve a revivir la obligación número 1, hay que distinguir si las garantías generadas fueron por el deudor original, esas subsisten. Mejor dicho, reviven. Al revivir la obligación original, reviven las garantías generadas o otorgadas por el deudor. Pero las garantías otorgadas por terceros ya no pueden revivir. O sea, en todo caso, revive la obligación, pero sin sus garantías. Sin las garantías otorgadas por terceros. Contrario censo, las garantías otorgadas por el deudor o los deudores sí mantienen esa cosa. ¿Qué más? Con esto terminamos la innovación. ¿Preguntas? Entonces quiero que esto lo tengan claro la idea, ¿no? La idea es esta. Se extingue una obligación a cambio de otra. Y para evitarse problemas, al extinguir esta, al constituir la segunda, que se haga expresa mención. Que se haga expresa mención. Este arrendamiento es celebrado con la finalidad de expresar nuestra intención de novar la obligación originaria que consistió inicialmente en una compra-venta, teniendo en cuenta que el comprador solamente pudo desembolsar en esa obligación la suma de $20,000 y no pudo cumplir con el resto. Las mismas partes acordamos o acuerdan lo siguiente: novar la obligación 1, reemplazarla por esta segunda obligación que va a consistir en un arrendamiento. Acuerdan también las mismas partes que el dinero, la cuota inicial de la anterior obligación se convierte en pagos adelantados por el equivalente de 20 meses a razón de $1,000 mensuales. Y que el arrendamiento tendrá una duración, digamos, de 36 meses. O sea, no solamente, pero ya al ver ese pago de $20,000 ya implicó un pago adelantado durante 20 meses. Cumplido ese plazo, el deudor tendrá que desembolsar $1,000 mensuales adicionales. O sea, dense cuenta que son mecanismos que la ley establece sumamente ágiles, flexibles, que están orientados a ¿qué? Si lo vemos en términos muy genéricos, están orientados a ¿qué? A evitar o a reducir los peligros de la teoría del riesgo. Porque la teoría del riesgo, ¿qué consiste? Que entre el momento en que celebramos una obligación, entre el momento en que lo celebramos, hasta el momento de cumplir nuestras prestaciones, algo puede pasar. Puedes morir, se puede morir la otra parte, te puede suceder una catástrofe, ¿no? Pierdes tu patrimonio, se reduce tu capacidad de pago, suceden eventos imputables a terceros o suceden eventos no imputables. La cosa es que ante esas circunstancias, una obligación, como en este caso, queda seriamente debilitada sus posibilidades de cumplimiento. O a veces, por la propia voluntad de las partes, porque así lo deciden, no necesariamente en esas circunstancias, pueden acordar que mejor en última instancia corresponde a sus intereses reemplazar esa obligación por otra. Para eso, como regla general, implica un acuerdo y una colaboración entre ambas partes, a fin de arribar a un acuerdo que les permita extinguir una obligación y ser reemplazada esta por una posterior, en la cual pueden mantenérselas, puede ser objetiva o puede ser subjetiva, dependiendo si es que cambiamos al acreedor o cambiamos al deudor bajo las modalidades que ya hemos analizado. ¿Está claro? Bien, entonces, ahí pues nos quedamos.